Te mintieron sobre tu libertad en la historia. Siempre te dijeron que la Edad Media era oscura, pero que la opresión se reducía a reglas morales o culturales. Eso es solo la mitad de la historia. El verdadero terror de la mujer medieval, el miedo que le quitaba el sueño, no era el infierno o un dragón, sino una palabra legal muy específica, una palabra que aniquilaba su existencia jurídica, mundium. ¿Te imaginas que tu estatus legal no fuera determinado por ti, sino por el hombre más cercano de tu familia? ¿Que, por ley, no fueras dueña de ti misma? Esto no es un concepto abstracto. Es la ley explícita, escrita en piedra, de los reinos bárbaros de Europa, una ley diseñada para garantizar que ninguna mujer libre pudiera tener la más mínima pizca de autonomía, independencia o riqueza propia. Esta prohibición tenía un nombre, Self-Mundia. La ley prohibía a una mujer vivir según su propia voluntad. ¿Crees que esta estructura se quedó atrapada en el siglo VII? Observa de cerca tu propia vida. ¿Cuántas veces tu autonomía, tu Self-Mundia, sigue siendo limitada por reglas no escritas, por expectativas culturales o por autoridades que no elegiste? Prepárate, porque al revelar la verdad de esta ley, comprenderás la verdadera guerra histórica por la autonomía personal. No estás solo sintiendo que tu camino hacia la independencia financiera o personal está lleno de obstáculos invisibles. Esto es real y tiene profundas raíces históricas en el mundium. Hoy vamos a desenterrar esta ley olvidada para que entiendas la diferencia entre estar protegido y estar aprisionado legalmente. Descubrirás el origen de la negación de la personalidad jurídica femenina y, lo más importante, cómo se ve el mundium en tu vida moderna. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Empecemos con la pieza central del rompecabezas, mundium. La mayoría de la gente piensa en la Edad Media y automáticamente imagina la moral cristiana, el pecado y la iglesia. Pero el mundium es un concepto mucho más antiguo y secular, de origen germánico, que no habla de moralidad, sino de poder legal y autoridad. El mundium designaba el poder y la protección ejercidos por el jefe de familia, que podía ser el padre, el marido o, en ausencia de estos, el pariente hombre más cercano, sobre la mujer. Piensa en él como un tutor legal de por vida impuesto por el Estado, sin importar la edad o la riqueza de la mujer. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el mundium era una ficción legal que borraba la personalidad jurídica de la mujer. Es decir, legalmente, la mujer no existía como un individuo con capacidad de acción. Ella no era dueña de sí. Imagina esta escena por un momento: si una mujer era víctima de un crimen, por ejemplo, asalto o injurias, la indemnización, conocida como vergeld, no se le pagaba a ella, sino a su familia, al hombre que ejercía el mundium. ¿Por qué? Porque el daño no se veía como un ataque a ella como persona, sino como un daño a la propiedad o a la honra de la familia que la poseía. Es escalofriante, ¿verdad? Es como si el valor de la mujer fuera un reflejo del valor de su protector. Aquí viene lo realmente interesante, que conecta directamente con el punto del título, la riqueza. Incluso si la mujer traía una dote considerable o heredaba bienes, no podía administrarlos. La ley le exigía que un hombre actuara en su nombre en todos los negocios. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La ausencia de personalidad jurídica significaba que la mujer no podía, por ejemplo, iniciar un pleito judicial, firmar un contrato o vender una propiedad. En el siglo VII, el Edicto de Rotario, el Código de Leyes de los Lombardos, que dedicaba cerca del 20% de sus dispositivos a las mujeres, ya prohibía explícitamente a cualquier mujer libre vivir de acuerdo con su propia voluntad. El mundium, en teoría, ofrecía protección, pero en la práctica, era un mecanismo de control absoluto que garantizaba que el poder económico y político se mantuviera inmutablemente en manos masculinas. La mujer era vista como un ser de poca coraje y de voluntad voluble, una justificación legal para su sujeción. Al quitarle la autonomía legal, se garantizaba la estabilidad del reino y la perpetuación del linaje masculino. Pero, si el mundium era tan poderoso, ¿existía algún antídoto? Sí. Existía un concepto opuesto, casi un grito de guerra, que revela la verdadera brecha histórica de autonomía, la Self-Mundia.
Simundium es la autoridad masculina sobre la mujer, Selpmundia es, literalmente, el derecho a vivir según la propia voluntad. Y este era el estado prohibido. La ley de los lombardos, en su artículo 204 del Edicto de Rotario, es brutalmente clara. Cito textualmente: a ninguna mujer libre habitante de nuestro reino y gobernada por la ley de los lombardos sea permitido vivir de acuerdo con su voluntad, como Selpmundia, sino que permanezca bajo el poder de un hombre o del rey. Es la negación más explícita de la autonomía personal que podemos encontrar en la historia legal. ¿Por qué esta ley era tan fundamental? Porque la Selpmundia no es solo un estado civil, es la independencia de juicio y acción. Permitir que una mujer actuara por su cuenta, como la ley celta sí permitía si la esposa tenía mayor riqueza, era abrir una fisura fatal en la estructura social germánica. Si la mujer podía vender sus bienes, casarse sin permiso o elegir su modo de vida, se ponía en riesgo la principal estrategia de la aristocracia feudal, la estrategia matrimonial familiar. Déjame mostrarte algo asombroso: para las familias de la élite, el matrimonio no era por amor, era un pacto estratégico entre clanes. La mujer era vista como un bien pasivo, una pieza de negociación que se donaba y recibía para evitar la división del patrimonio y para sostener alianzas políticas. La Selpmundia habría destruido esta estructura. Imagina la desesperación de un padre aristócrata si su hija, al enviudar o al recibir su herencia, pudiera vivir como Selpmundia, podría casarse con alguien de un clan rival o, peor aún, con un hombre sin riqueza, poniendo en peligro todo el linaje y su estatus. Por eso, el control debía ser total e innegociable. El mundium garantizaba la obediencia y la sumisión, la virtud más valorada en una esposa. Un ejemplo concreto de lo que estaba en juego lo vemos en la indemnización por los daños a una mujer. Si una mujer embarazada era atacada, el vergeld aumentaba, pero no porque su vida valiera más, sino por la descendencia que llevaba. Su valor legal estaba directamente ligado a su función reproductiva, su matriz, no a su persona. El mundium la deshumanizaba. Pero no todo estaba perdido. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. A lo largo de la Edad Media, comenzaron a aparecer brechas donde las mujeres podían, de facto, alcanzar una especie de Selpmundia temporal. Y la brecha más grande y fascinante era la viudez. Al morir el marido, la ley obligaba a la mujer a asumir la jefatura del hogar, la administración de propiedades e incluso negocios, forzada por la ausencia del hombre. Es la triste paradoja: la libertad y el poder solo llegaban a través de la pérdida. Estas viudas emprendedoras se convirtieron en las heroínas anónimas de la autonomía. Pero el sistema no se lo puso fácil. De hecho, el mundium tenía un aliado poderoso: la Iglesia. El mundium era la ley secular, pero la Iglesia católica, al definir el matrimonio como sacramento, se convirtió en su brazo moral y en el vehículo de control social. El clero reforzó la idea de la inferioridad natural de la mujer, usando la famosa dicotomía, Eva versus María. Eva era la pecadora, la seductora, la causa del pecado original y la base de toda la misoginia clerical. La mujer no era solo un sujeto pecador, sino un modo de pecar que se le ofrecía al hombre. Por otro lado, María, la Virgen, era la redentora, el símbolo de la pureza y la castidad. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. ¿Cuál era el impacto directo de esta dicotomía en la Selpmundia? El control absoluto de la sexualidad. La Iglesia enseñaba que el acto sexual, incluso en el matrimonio, no debía ser realizado por lujuria o placer, sino únicamente por el deseo de la procreación. El placer físico era visto con desconfianza. La mujer, al ser el cuerpo, el vehículo de la tentación, debía mantenerse pasiva durante el coito y solo en la posición natural, la mujer de espaldas. Yo también pensé eso al principio: ¿cómo podía la Iglesia ser tan explícita? Pero es lógico. Si el placer sexual era un pecado, o una deuda mutua a pagar, se reforzaba la idea de que la mujer no podía ser dueña de su cuerpo ni de su voluntad, su Selpmundia. Su cuerpo pertenecía primero a Dios, por su alma, y luego a su marido, por su función. Su alma debía permanecer en posesión exclusiva de Dios, mientras su cuerpo era posesión del esposo. Imagina el impacto en la salud mental y bienestar. La sexualidad era altamente controlada y culpada.
Sin embargo, la Iglesia ofrecía una tercera figura de escape, María Magdalena. La prostituta que se arrepiente, que ofrece una puerta entreabierta para una redención posible a través de la confesión y la penitencia. Este concepto era crucial. La mujer que fallaba, Eva, podía encontrar alivio y esperanza al transformarse, Magdalena, superando la culpa para volver al ideal, María. Pero aquí reside la hipocresía más grande. Aunque condenaba la lujuria, el meretricio era visto y tolerado como un mal necesario. El propio Santo Agustín afirmó: suprimí las meretrices y las pasiones dominarán el mundo. El mundium de la moralidad creaba la necesidad de un escape, y el clero lo toleraba, o incluso lo utilizaba, como una válvula de escape social. Esta necesidad de control fue la base para justificar todo tipo de limitaciones, incluso en el ámbito intelectual. El miedo a la self-mundia se extendía hasta la pluma. El control del mundium no se limitaba a la ley o al cuerpo, sino que se extendía a la mente. El acceso a la educación formal, a la lectura y a la escritura estaba activamente desaconsejado para las mujeres, excepto en los conventos. ¿Por qué? Fíjate en la lógica específica y reveladora de un noble, Filipe de Novara. El error fatal que impedía a las mujeres leer y escribir era para evitar que se quedaran a merced de rodeos y galanteos de los hombres. La razón no era solo la estupidez o la inferioridad, sino el miedo de que la mujer pudiera corresponder a una carta de amor, de que pudiera usar la palabra escrita como voz o como herramienta para su propia voluntad, su self-mundia. Imagina la carga de ese miedo. La pluma, la herramienta de la autonomía intelectual, era vista como un peligro social. La capacidad de escribir era la capacidad de comunicarse sin la mediación del mundium. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo. Encuéntralo en el enlace de la descripción. Aquí viene lo realmente interesante: las mujeres encontraron en la escritura una de las brechas más poderosas para alcanzar la self-mundia. Un ejemplo concreto es el de Cristina de Pisan. Viuda, sin el mundium de su marido, tuvo que usar su saber para sustentar a su familia, transformando la escritura en un oficio. Ella se convirtió en una autora brillante y, lo que es más importante, en la primera mujer de la historia en defender públicamente a las mujeres en una gran polémica literaria, la querela del romance de la rosa. Su voz se convirtió en un precursor de las querelas feministas en las redes sociales de hoy. Esta lucha por la voz también se manifestaba en el ámbito profesional. Las mujeres, a pesar del mundium, actuaban activamente en todas las esferas. Las artesanas de Nuremberg y Colonia no solo trabajaban en oficios tradicionalmente femeninos, sino también en trabajos pesados como caldereras y herreras. La unión femenina en corporaciones, como las tejedoras de seda, era una estrategia de poder que contrarrestaba la opresión. Pero el ejemplo de autonomía más impactante es el de las viudas emprendedoras. En Londres, las viudas de grandes mercaderes se convirtieron en exportadoras expresivas de lana y usureras, aplicando capital considerable y administrando navíos y finanzas. El control económico era su self-mundia de facto. No en vano, se les aconsejaba a las damas rurales: no deben tener vergüenza de hablar con ellos, gobernadores de tierras y jurisdicciones. Tenían que ejercer autoridad. El mundium es un patrón de control que se repite. La pregunta ahora es: ¿cómo identificamos los vestigios del mundium en nuestra propia búsqueda de la self-mundia? El mundium de la Edad Media es un patrón intelectual que se disfraza en la sociedad actual. Ya no hay un edicto de Rotario que prohíba la self-mundia, pero existen reglas no escritas que limitan tu autonomía. ¿Cómo identificar el mundium moderno? La sombra en las finanzas. Todavía hay parejas donde el hombre administra la riqueza, o donde la mujer no tiene conocimiento o control sobre las inversiones familiares. El mundium moderno se llama dependencia financiera. La self-mundia se llama autonomía financiera. La historia nos enseña que las mujeres no solo administraban, sino que eran prestamistas y usureras audaces. El silencio en la querela. ¿Cuántas veces has evitado expresar una opinión incómoda en un ambiente profesional o familiar por el miedo a la condena, al castigo o a la ridiculización? El mundium de la mente nos dice que la mujer no debe hablar con coraje. La self-mundia es usar la voz para defender la verdad, como hizo Cristina de Pisan. La culpa en el deseo.
Aunque ya no hay teólogos que regulen el placer conyugal, cuánta culpa cultural o moral todavía se asocia al deseo femenino o al ejercicio libre de la sexualidad. El mundium del cuerpo se manifiesta en la represión que nos impide vivir con la ligereza de la self-mundia emocional. El miedo al liderazgo, la síndrome de Juana de Arco. Juana de Arco no fue condenada a la hoguera por usar brujería, sino porque su ropa masculina era el símbolo de su liderazgo y de su rechazo a abandonar su modo de pensar. El uso de esa ropa simbolizaba la ruptura de la orden natural de las cosas. El Mandiam nos dice que el liderazgo es para el sexo viril. La self-mundia es tener la valentía de liderar, incluso cuando la sociedad te quema con la crítica. La lucha de Agnès de Oxford, quien a los 12 años pleiteó contra su prometido ante el obispo de Londres y el papa, y fue encarcelada por ello, es la prueba de que incluso en la sociedad feudal, una mujer podía forzar la ley a su favor. Su victoria fue un momento de self-mundia pura en un mundo de mundium. Tu destino no es el mundium. La historia de estas mujeres, las castellanas que tomaron las armas, las viudas que administraron capital, las escritoras que usaron la pluma, nos enseña que las brechas en la opresión siempre han sido creadas por el coraje y la acción individual. La self-mundia no es un regalo. Es una conquista. Ahora ves tu lucha por la autonomía desde una nueva perspectiva. El mundium fue la ley bárbara que borró la personalidad jurídica de la mujer, y la self-mundia fue la libertad de vivir según la propia voluntad, un estado explícitamente prohibido. No es solo historia antigua, es el patrón de control que aún hoy intenta limitar tu independencia. A partir de hoy, cuando sientas que una regla no escrita limita tu decisión, recuerda esta lección: la self-mundia es una conquista, no un derecho otorgado. Toma la acción concreta de controlar un activo o cuenta financiera por completo. Verás cómo ese acto de autodeterminación desarma el mundium moderno. La independencia es más que dinero, es la capacidad de decidir tu destino. La ley de tu propia voluntad debe ser tu principio fundamental. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos las viudas que se convirtieron en señores feudales. Nos vemos allí.